La Biblia está llena de historias de aventuras, guerras, naciones que se construyen y destruyen y mucho más. Es una verdadera fuente de relatos fascinantes y recuerdos históricos. Pero, junto con lo bueno, viene lo malo. También está llena de momentos espeluznantes que ponen en jaque a las películas de terror más modernas y más sanguinarias. Número 1. El tormento de Job. Todo el libro de Job es una de las lecciones más incómodas que enseña la Biblia. A saber, que Dios manda, que lo que dice se cumple y que no hay absolutamente nada que podamos hacer al respecto. Que tenemos precisamente cero derecho a cuestionarlo. Cero autoridad, cero poder para detenerlo. En este caso, Dios se lo quita por una apuesta con Satanás. Satanás es acusador en hebreo, similar a fiscal, que entra un día en el cielo con los demás ángeles. Esto ocurre después de la guerra en el cielo. Es Dios quien atrae a Satanás a una apuesta que Dios sabe que ganará. Que Job es el hombre más fino y piadoso de la tierra y que nunca maldecirá a Dios. Satanás argumenta que Job vive una vida dulce, por lo que Dios permite que Satanás le quite todas las posesiones atesoradas por Job, incluso a sus hijos. Sus rebaños y propiedades son robados por los enemigos que lo rodean y sus hijos mueren aplastados por un viento que derrumba su casa. Job, a pesar de esto, se niega a maldecir a Dios. Así que Dios se lo restriega en la cara a Satanás, sabiendo muy bien que éste simplemente subirá la apuesta. Entonces, Dios le permite torturar el cuerpo de Job por todas partes con forúnculos y llagas, pero no matarlo. Todo esto es en los 2 primeros capítulos. La mayor parte del resto del libro es una larga perorata de Job, interrumpida por los argumentos de sus amigos en contra de juzgar a Dios. Pero Job no maldice a Dios ni una sola vez, pero exige una explicación de Dios y pregunta una y otra vez: ¿por qué me ha pasado esto? De los capítulos 38 al 42, Dios finalmente aparece y responde a Job desde la tormenta. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete los lomos como un hombre. Ahora te interrogaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Respóndeme, si es que entiendes cómo. Dios le explica a Job en una larga diatriba que Dios creó todo lo que existe, incluyendo a Job, y que no tiene que acatar las reglas, ya que Él creó las reglas. Su punto principal es que Job, con su mente débil y finita, no puede comprender la primera cosa sobre lo que es correcto o bueno o verdadero bajo Dios, que solo Dios comprende la justicia, la bondad y la verdad, y que el hombre debe hacer lo que Dios manda. Al final, como Job nunca maldijo a Dios, Dios recompensa su fe y obediencia dándole el doble de todo lo que tenía antes, y bendiciéndolo a él y a su mujer con 3 hijas y 7 hijos, el mismo número que antes. Pero Dios nunca le da a Job, ni a nosotros, una explicación de por qué permite que le ocurran cosas malas a personas buenas. La única respuesta razonable es bastante aterradora. La única razón por la que te has despertado vivo esta mañana y sigues respirando es por la misericordia benéfica de Dios. Una misericordia que puede quitar a su antojo. Claro, bíblicamente hablando. Número 2. La mano que escribe en la pared. Daniel 5.
El rey Belsasar dio un gran banquete para 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía su vino, dio órdenes de que trajeran las copas de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén, para que el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieran de ellas. Así que trajeron las copas de oro que habían sido tomadas del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron de ellas. Mientras bebían el vino, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce y hierro, madera y piedra. De repente, aparecieron los dedos de una mano humana y escribieron en el yeso de la pared, cerca del candelabro del palacio real. El rey observó la mano mientras escribía. Su rostro se puso pálido y se asustó tanto que las piernas le flaquearon y las rodillas le dieron un golpe. Belsasar fue el rey de Babilonia hasta el año 539 a.C., cuando los persas conquistaron Babilonia y lo mataron. La Biblia explica que este fue el castigo de Dios contra Belsasar por su blasfemia gratuita, especialmente por beber de las copas que su padre había robado del templo de Salomón en Jerusalén. Así, Dios arruina sus fiestas cuando sus dedos aparecen de la nada y en perfecto silencio comienzan a dibujar palabras en arameo en la pared. Solo Belsasar puede ver los dedos y se horroriza al instante, poniendo fin a su fiesta. Llama a los sabios, porque no pueden leer la lengua porque Dios la ha escrito en arameo. La esposa del rey recuerda que esta lengua es la que habla Daniel, a quien el rey convoca. Un molesto Daniel rechaza todos los regalos del rey y le traduce e interpreta la escritura. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Numerado, numerado, pesado, dividido. Así, los días de Belsasar están contados. Ha sido pesado y hallado falto, y su reino será dividido entre los medos y los persas. El rey recompensa a Daniel con ropa, joyas y autoridad. Y esa misma noche Belsasar es asesinado mientras duerme por los persas que invaden Babilonia y Darío el Medo se corona rey. Número 3. La masacre de los inocentes. Mateo 2:16 al 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los reyes magos, se puso furioso y dio órdenes de matar a todos los niños de Belén y sus alrededores que tuvieran 2 años o menos, de acuerdo con el tiempo que había aprendido de los reyes magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye una voz en Ramá, llanto y gran luto, Raquel llorando por sus hijos y se niega a ser consolada porque ya no están. Este relato solo aparece en Mateo. No se conoce en ninguna otra obra existente en la época, ni en otros evangelios, ni en Josefo o Tácito. Suponiendo que realmente haya tenido lugar, es desmesuradamente atroz. Herodes, que se dio a sí mismo el epíteto de grande, ni siquiera dudó en cometer un genocidio, y de infantes, para proteger su poder. No lo hace solo porque esté enfadado o porque odia la competencia, sino también porque es un cobarde, temeroso de perder su trono. Dios lo castiga, según la Biblia, por un asesinato tan insondablemente despreciable. Descrito en los Hechos y corroborado por Josefo, Herodes parece haber contraído la gangrena de Fournier en toda la zona de la ingle, combinada con la sarna que le putrefaccionó los genitales y le hinchó el escroto hasta que le salieron gusanos. Número 4. La obliteración de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 1 al 29. Cuando Lot llegó a Zoar, el sol había salido sobre la tierra. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiente.
de parte del Señor desde los cielos. Así arrasó aquellas ciudades y toda la llanura, destruyendo a todos los que vivían en las ciudades y también la vegetación de la tierra. Pero la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano y volvió al lugar donde había estado ante el Señor. Miró hacia abajo, hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de la llanura y vio humo denso que subía de la tierra, como el humo de un horno. Este es el prototipo del aspecto de fuego y azufre de la Biblia. Hablamos de este acontecimiento únicamente en términos del horror que debieron experimentar sus testigos. Algunos análisis han teorizado que la descripción de la catástrofe real es un relato prístino de una explosión nuclear. Por supuesto, tendría que haber sido una explosión no radioactiva, ya que los huesos de todos los animales y personas enterrados antes de 1945 no tenían estroncio 90. Con la detonación de la primera bomba atómica, el estroncio 90 radioactivo es ahora para siempre parte de todos los organismos vivos y se puede encontrar en sus huesos. Puede que Dios simplemente haya pensado la explosión de la nada, y puede que haya sido la misma potencia que una explosión nuclear. De ahí la nube en forma de hongo que habría parecido el humo de un horno. O, como siempre parece hacer, Dios puede atenerse a sus propias leyes de la naturaleza, dejando un espacio perpetuo para la discusión sobre su existencia. Número 5. Las langostas del abismo. Apocalipsis 9, 7 al 11. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. En sus cabezas llevaban algo parecido a coronas de oro, y sus rostros parecían rostros humanos. Sus cabellos eran como cabellos de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos y carros que se lanzan a la batalla. Tenían cola con aguijones, como los escorpiones, y en sus colas tenían poder para atormentar a la gente durante 5 meses. Tenían como rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Apadón, y en griego es Apolión, es decir, destructor. Para el Apocalipsis hay que pensar en términos de metáfora, porque muchos de los horrores, los signos y las maravillas a lo largo del libro están obviamente destinados a representar otras cosas. Sin embargo, la historia general no es una metáfora. Algo horrible va a tener lugar, provocado por el despreciable pecado del hombre, lo que dará lugar a la furia final de Dios contra él. Dios y Jesús no son metafóricos en el libro, y tampoco lo es Satanás. Esto es lo que hace que el Apocalipsis de San Juan el Divino, que posiblemente fue apóstol Juan, sea un libro tan difícil de interpretar. Algunos acontecimientos y descripciones parecen más bien metafóricos que literales, mientras que otros parecen lo contrario. Es famoso el hecho de que Juan Calvino se negara a escribir un comentario sobre este libro, declarando rotundamente que no lo entendía. La identidad del ángel del abismo es imposible de determinar, pero la calcomanía de las fauces que lucen algunos helicópteros es un añadido popularmente estadounidense. De ser así, América podría ser atacada por un misil nuclear descrito inmediatamente antes de las langostas como la estrella del ajenjo o la amargura, radiactividad, ardiendo como una antorcha. Dada la llave del pozo del abismo, del que sale humo como un horno gigantesco, y se entendería entonces que América tomará represalias contra el agresor con helicópteros. O las langostas podrían ser langostas reales hechas de hierro, lo cual sería aún más horripilante. Yo soy el documentalista, y esto fue 5 momentos más terroríficos de la Biblia.
gusta este canal? Quizás también podrían gustarte mis otros 2 canales, de Dios, en donde podrás encontrar videos de reflexiones, historias de superación personal, oraciones, meditaciones y conocimientos, todo enfocado en Dios, el amor, la bondad, la humildad y cualquier otra cosa que nos haga crecer como personas. Y mi otro canal, El Oráculo. Aquí podrás entender un poco mejor de qué va todo esto del mundo espiritual de una manera más clara, explorando nuestra esencia y sus conceptos de una forma sencilla y moderna. Además, analizamos los sueños y sus significados. Si te gusta El Documentalista, estoy seguro que estos 2 canales también te van a gustar. Suscríbete y allá nos vemos.